Buenas noches, todos sean bienvenidos a otra sesión más de el seminario de Ingeniería de Software y sus implicaciones, SISGI. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con la participación del maestro Gustavo Adolfo Arellano Sandoval. Él es egresado de Limas en la maestría y ahorita lo presento, pero además es algo interesante que él ha tenido no solo un tema en formación académica o que sea exclusivamente tema académico, sino que también ha estado vinculado directamente con la industria, como algunos ya podrán ver. Y creo que nos trae a la mesa hoy un tema pues bastante de moda, bastante interesante y ojalá que ese pueda ser detonador para que más gente aclare dudas que tengan al respecto o que traten de moverse a este nuevo paradigma, ¿no? Que ya no es tan nuevo, pero pues realmente deberíamos de estarlo utilizando más, creo, ¿no? O al menos esa es la perspectiva que yo tengo, pero bueno, ya el experto es Gustavo y nos irá platicando. Entonces, para presentar al maestro Gustavo, les diría que pues, leo su semblanza, es licenciado en matemáticas, los que estuvieron escuchando ahorita nos decía eso, estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestro en ciencia por el posgrado de Ciencia e Ingeniería en Computación, se graduó con mención honorífica y se ganó la medalla Alfonso Caso en el año 2003 como el alumno más distinguido de su generación. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias, en el ITAM, a nivel licenciatura, a nivel maestría. Ha ocupado diversos cargos de alta dirección en el sector público, por ejemplo, como director general adjunto de desarrollo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, director general de sistemas en CONACYT, coordinador general de arquitecturas en Infotec, entre otros. En el sector privado se ha desempeñado como CTO en una variedad de empresas, por ejemplo Apple, por ejemplo General Electric, por ejemplo, Bitso, Enyaqvi y Ultrasys, entre otras. Tiene 17 certificaciones en diversas áreas de TI. Aquí vemos Java, Ethical Hacking, Secure Programming, Forensic Investigator, Scrum y TSP, entre otras. Actualmente es Senior Software Architect en el unicornio mexicano Bitso. Aquí coordina un equipo de 28 ingenieros de software distribuidos en todo el mundo y le reporta directamente a la vicepresidencia de arquitectura de dicha empresa. Ahí, Oh, perdón, ajá, ahí tengo que hacer una aclaración porque adelante, adelante. no he actualizado el currículum y ahora ya no trabajo en Bitso, ahora trabajo en una empresa que se dedica a capacitar personas en el ámbito de tecnologías de la información. Soy más como docente en esta empresa. Entonces, nada más aclarando que en este instante yo ya no trabajo en Bitso. Ok. ¿Y esa empresa de qué es? Digo, porque ya sé, ya no me la pusiste ahí, Es una pero... empresa que se llama Ultrasist y esta Ah, pues sí empresa, la conozco. Ajá. sí, sí, es muy conocida, pero bueno, la idea no es ser comercial, sino nada más mencionar que ahorita yo estoy ahí en un rol más como de teacher, como de profesor, capacitando grupos de chavos para que adquieran nuevas tecnologías, para que crezcan, para que de alguna manera en México podamos tener mano de obra muy capaz, ¿no? Y ya al final, si quieren, les doy más información a este respecto porque es un programa muy interesante de capacitación que creo que vale la pena mencionar como un punto aparte. Vale, buenísimo, buenísimo, Gustavo. Y bueno, pues sin más, le cedo el control a Gustavo y para mandarle la liga a Hanna porque ya me la está pidiendo, que quiere entrar a escucharte. Entonces, pues adelante, Gustavo, dejo de compartir y por favor comparte tú y pues todo es tuyo, ¿no? ¿Sale? Claro que sí. Veamos. Ok, ¿ven mi pantalla ya? Sí, Les pido una disculpa por el color amarillo huevo. A lo mejor daña la vista de alguno de ustedes, pero soy muy malo en cuestión artística. Entonces, les prometo compensar
estos colores terribles con un contenido técnico adecuado, ¿vale? Gracias por asistir. Ojalá me pudieran seguir en Twitter. Soy @arellano_gus. Y la presentación de hoy la tengo programada para que dure un poco menos de 1 hora y el resto del tiempo, los últimos 10 minutos, me puedan hacer preguntas variadas respecto a este tema. ¿De acuerdo? De hecho, la idea es esa, ¿no? Despertar un poco el gusto, el interés y que, pues de alguna manera, fomenten ustedes ese gusto por seguir aprendiendo temas como estos, ¿no? Que son apasionantes y son muy interesantes. Entonces, el tema de hoy se llama arquitecturas basadas en microservicios y su impacto en el desarrollo para la nube, ¿no? Entonces, son 3 temas que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? El primer tema tiene que ver con qué es una arquitectura. El segundo tema tiene que ver con qué es un microservicio. El tercer tema tiene que ver con qué es una nube. Y al final mezclamos estos conceptos para producir un resultado de valor, ¿no? Entonces, inicio. Me voy a saltar mi presentación porque ya la dio Francisco. Y esta sería la agenda, ¿vale? Primer tema que es una arquitectura de software. En el segundo que es un microservicio. Y ahí voy a ver beneficios y algunas contras de los microservicios. Porque no todo es miel sobre hojuelas. Tener algo muy bueno también implica pagar un costo por ello, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser exorbitante, pero siempre hay un costo por las cosas buenas, ¿no? Después, en el tema de la nube, generalidades, ¿no? Beneficios también y contras. Y luego vamos a ver cómo se interrelacionan estos 3 conceptos con sus beneficios, los desafíos y al final una sección de preguntas y respuestas. Entonces, empiezo con qué es una arquitectura de software. Esta es una definición basada en TOGAF. Es en la definición de arquitectura de TOGAF, pero está modificada por mí para que asiente mejor en el contexto de software. Entonces, una arquitectura de software es la organización fundamental de un sistema. Proporciona una definición clara y concreta de los componentes que la integran. Describe las interacciones que habrá entre ellos dentro de un contexto dado y establece las leyes que gobernarán su evolución y su diseño, ¿no? Entonces, esta es una definición modificada un poco de como lo define TOGAF. Incluye algunas palabras que acentúan más el contexto de software, que es en donde yo me quiero ubicar. Ajá. Y habla de 3 conceptos fundamentales. El primero es el concepto de organización. En una arquitectura de software, la organización es fundamental. Necesitamos saber cómo vamos a colocar los distintos elementos o componentes y cómo se van a hablar entre ellos. Entonces, la organización es fundamental. Y además de que es fundamental la organización, también nosotros debemos proporcionar una definición muy clara y muy completa de esas partes que la integran, ¿sí? No basta con decir el módulo A, el módulo B y el módulo C, sino que tenemos que tener una claridad respecto a cada uno de estos módulos, ¿no? Y además, cómo se hablan entre sí, de qué manera se conectan, cómo interaccionan. Y todo esto es dentro de un contexto dado. No hay arquitecturas abiertas a todo tipo de contexto, ¿no? Siempre estamos hablando de arquitecturas de microservicios o arquitecturas basadas en eventos o arquitecturas tipo cebolla o arquitecturas clean, etcétera. Aquí tengo un pequeño resumen de algunas de ellas. Tenemos las arquitecturas monolíticas, ¿no? Que básicamente todo está revuelto. Tenemos el frontend pegado con el backend, pegado con servicios intermedios y todo es es un gran monolito, como una piedra gigantesca en donde todo está conectado entre sí, ¿no?
No, actualmente no son muy populares, pero lo fueron en su momento y es factible que actualmente el desarrollo de un sistema entre y ajuste dentro de un modelo monolítico si las condiciones, el contexto lo permite, ¿no? Tal vez exista la necesidad de crear algún pequeño software que cumpla una función muy específica y quizá podría encajar ahí un modelo monolítico. Están después las arquitecturas de capas, que fue una evolución natural, ¿no? En donde teníamos la capa de la base de datos, teníamos la capa del frontend, teníamos la capa del servicio, teníamos, etcétera, ¿no? Eran capas una encima de otra. Después, por ahí del año 2000, yo recuerdo que estuvo muy de moda las arquitecturas modelo visto controlador, ¿no? Que se hicieron famosas con modelos tecnológicos como eran los JSPs, no sé si recuerden los Java Server Pages, ¿no? Que junto con los servlets y las clases de servicio armaban muy bien un modelo vista controlador. Tenemos las arquitecturas cliente-servidor, en donde pues casi es un monolito de un lado y un cliente tonto del otro. Y ahí puede haber una combinación entre que el servidor a lo mejor tenía una subarquitectura de capas, ¿no? Y el cliente era un cliente muy simple que nada más interpretaba el resultado como esas antiguas terminales que teníamos con letras verdes, ¿no? O un cliente como un browser, que ya son muy inteligentes los browsers, sobre todo con el JavaScript, que los ha potenciado mucho. Siempre lo ha tenido, pero últimamente, los últimos, no sé, 15 años, el JavaScript ha tomado otra dimensión, ¿no? Y ahora los browsers tienen la responsabilidad de contener clientes reactivos, como por ejemplo pues React o Vue.js o Angular, que hacen que nuestra experiencia de usuario sea muy ágil, ¿no? Esa es una arquitectura de frontend, ¿no? Que está íntimamente ligada con una arquitectura de backend, ¿no? Que típicamente es una arquitectura REST, ¿no? Eh, tenemos las arquitecturas SOA, que pues, también estuvieron de moda a principios del milenio, en el año 2008, 2017, 2015, teníamos brokers, softwares que nos permitían registrar servicios en un Enterprise Service Bus y después consumirlos o reconsumirlos a través de interfaces que publicaban XML, ¿no? Eh, y bueno, se necesitaban clientes SOA que requerían de cierto trabajo, no eran clientes, digamos, simples, no eran clientes de fácil implementación. Después nació Clean Architecture, ¿no? El famoso tío Bob, lo recordarán, ¿no? Tenemos también las arquitecturas de cebolla, las arquitecturas hexagonales, de las que voy a hablar hoy, que son las arquitecturas de microservicios. Tenemos arquitecturas basadas en eventos, ¿no? Streaming de eventos, lluvia de eventos. Y entonces hay un montón de arquitecturas. Aquí lo que quiero decir es que todas encajan en la definición de que están definiendo la organización fundamental de un sistema. Cómo se van a hablar entre sí los distintos componentes que la van a integrar. Uh-huh. Eh, y bueno, a partir de allí tenemos ya una definición más o menos general, pero creo que también más o menos clara de lo que es una arquitectura. Ahora bien, por otro lado, en un punto y aparte, ¿qué es un microservicio? ¿Qué es un microservicio? Bueno, podrán pensar que es la parte central de la plática de hoy, pero en realidad la arquitectura, el microservicio y la nube son tres partes fundamentales. Creo que tienen igual importancia cada uno de ellos. Entonces, un microservicio es un componente de software que es independiente,
está muy bajamente acoplado con otros componentes, pero internamente es muy cohesivo. Digamos que internamente los subcomponentes que hay en él se hablan de una manera muy cercana, ¿no? Es de un propósito muy específico. Los microservicios no deberían de hacer muchas cosas. Deberían de hacer una cosa y hacerla muy bien. Uh-huh. Es dueño de sus propios datos. El microservicio, si nos lo llevamos a otra parte, se va con todo y sus datos. ¿A qué me refiero con esto? Hay quien puede pensar que desarrollar microservicios que se conectan a una gran base de datos es una arquitectura de microservicios, pero no lo es tanto, porque ahí lo que están teniendo es una especie de monolito distribuido que está conectado por una base de datos. Evidentemente, un servicio puede afectar una tabla que también es leída por otro microservicio, y esa no es la idea, ¿no? La idea es que los microservicios sean dueños de sus propios datos y ellos sean los únicos que hacen afectaciones a esos datos. Y en caso de que otro microservicio requiera información eh, eh, de los datos, no se va a conectar a la base, se va a conectar al microservicio y a él le va a pedir la información, ¿no? Y además, un microservicio debe ser capaz de atender peticiones de cualquier cliente empleando un medio de comunicación que sea agnóstico del lenguaje y del protocolo de comunicación. Pero generalmente se emplea el protocolo HTTP, que pues, es conocido por todos debido a los browsers, y el medio de intercambio de información es un formato conocido como JSON, que es un formato tipo texto, no es un formato binario, es un formato que podemos leer los humanos y que es muy simple. Es un formato que básicamente presenta datos y lo que los divide son corchetes, llaves, comas, dobles comillas. Entonces es un formato muy sencillo, muy simple, que nos sirve como medio de intercambio de información en la mayoría de los microservicios. Por supuesto que no está limitado a ello, ¿no? El hecho de que un microservicio transporte contenido binario no deja de hacerlo un microservicio, ¿no? Entonces, solamente estoy diciendo que es muy común que un JSON se utilice como un medio de intercambio de información y también que es muy común que viaje por el protocolo HTTP, pero eso tampoco es una limitante. Un servicio puede viajar por TCP puro o por alguna derivación de TCP y eso no lo deja de hacer un microservicio. Eh, Aquí rápidamente les estoy mostrando un endpoint hecho en Java que expone una funcionalidad que es subir un video, ¿no? Se ve extraño, se ve complejo, se ve raro, sí, es verdad. Parece poco amigable, sí, parece, pero realmente es todo lo contrario. Eh, la creación de un endpoint que publica una cierta funcionalidad no debería de contener en su interior reglas de negocio complejas. Más bien, esas reglas de negocio deberían de estar encapsuladas en servicios, no microservicios, servicios internos, que son a su vez llamados por este endpoint, como se puede ver en la línea 214. ¿No? En la línea 214 se observa que realmente el upload service tiene una función, un método llamado update photo perfil que recibe un ID user y recibe eh, una cadena llamada nuevo nombre, que es una propiedad de un objeto que es el multimedia model. Entonces, realmente no es complejo, ¿no? Nada más hay que ser organizados. Y bueno, la intención no es enseñarles a hacer microservicios, sino comentarles algunas características de ellos, ¿no?
Una característica importante que voy a mencionar ahorita es que eh, un microservicio puede ser implementado actualmente con una variedad de lenguajes, por ejemplo, con Java, con Python, con C++, con JavaScript, que bueno, pues los que conocen JavaScript saben que ha habido una evolución enorme, ¿no? A partir de la creación de Node.js, ¿no? Que nos permite ya generar servicios y encapsular lógica de negocio en el server. ¿Mm? Y además, con JavaScript podemos nosotros generar interfaces reactivas, interfaces que reaccionen ante los cambios en las variables de una manera muy ágil. Entonces, nos va a dar la impresión de que tenemos interfaces de usuario muy rápidas, muy amigables y muy ágiles. Entonces, nosotros podemos crear microservicios prácticamente con cualquier lenguaje conocido, ¿no? Por otro lado, los microservicios no requieren de un servidor de aplicaciones para funcionar. Eh, los microservicios son autónomos y pueden iniciar de manera propia. De hecho, inician de manera propia, ¿no? Eh, Actualmente hay una tecnología muy reconocida para la gestión de microservicios, para la containerización de microservicios, y se llama Docker. Docker no es un microservicio. Docker es una herramienta que me permite encapsular un microservicio para poderlo desplegar de una forma rápida, amigable, sencilla, replicable en cualquier servidor. Entonces, como los microservicios pueden arrancar por sí mismos y Docker es casi una pequeña máquina virtual, yo podría tener un Docker que es como una especie de micro Ubuntu, por ejemplo, un micro CentOS, un micro Debian, y cargarle el JDK 11 o 17 o 19 y después cargarle un archivo YAR que es autoejecutable, ¿no? Entonces, logro contenerizar dentro de un Docker todo un microservicio y esto me permite que sea muy portable, ¿no? Otra cosa es que los microservicios atienden un tema en particular y resuelven de manera efectiva los tópicos asociados a este tema. Por ejemplo, podríamos pensar en algún microservicio para autenticación, ¿no? Que nos resuelva la problemática de la resolución de credenciales que nos proporciona un usuario y que tenga la capacidad de bloquear al usuario si lo intentó 5 veces mal y que quede bloqueado por 10 minutos. Por ejemplo, todo ese conjunto de acciones son acciones que se requieren la una a la otra, ¿no? Que dependen de la una a la otra. Y entonces hace sentido pensar en un microservicio que integra esas funcionalidades, ¿no? No podríamos pensar en un microservicio de autenticación que además controlara el carrito de compras, porque son subjects separados, son cuestiones que, si bien son importantes por separado, no tendrían por qué convivir en un mismo microservicio. Entonces, una característica de un microservicio es que atiende un tema particular, bien concreto, y resuelve de manera efectiva los tópicos que están íntimamente relacionados con ese tema, ¿no? También un microservicio debería de exponer una interfaz de comunicación agnóstica del lenguaje. Un microservicio no debería de exigir que quien lo mande llamar sea Java o que quien lo mande llamar sea eh, un Axios desde Vue.js. No, un microservicio debería de poder ser invocado inclusive desde la terminal de comandos con un curl. Y eso ocurre si nosotros publicamos nuestro servicio como un HTTP que nos regresa JSON, como lo mencionaba hace rato. También debe de emplear un canal estándar de comunicación, ¿no? Un microservicio no debería de tener un canal único y privado asociado a su característica de microservicios. Y en general vemos que muchos de los microservicios que se publican están publicados en vía HTTP, ¿no? O HTTPS y son accedidos de esa misma manera, con HTTP o HTTPS.
Y además, un microservicio es dueño del conjunto de datos que opera, ¿no? Entonces, si yo tengo un microservicio que es el microservicio de, ¿qué les podría decir? Datos de un usuario, ¿no? Como nombre, teléfono, apellido paterno, apellido materno. Bueno, pues esos datos deberían de pertenecerle al microservicio y nadie debería de poder modificar esos datos de manera directa hacia la base de datos. Sí se debería de poder pedirle al microservicio que corrija la falta de ortografía porque pusieron Arellano con Y y es con doble L. Y entonces esa petición que se le envía al microservicio se va a atender a través de la lógica de negocio de ese microservicio, ¿no? A pesar de que alguien podría decir, bueno, y no puedo llegar mejor a la base de datos y cambiar esas letras, pues la idea es que no, ¿no? La idea es que el microservicio sea dueño de sus datos y solamente él los pueda modificar o persistir, ¿vale? Y para terminar de hablar de los microservicios, les voy a contar algunos de los beneficios que nos ofrecen. Para empezar, cumplen con el principio de responsabilidad única, que es fundamental, es algo que deberíamos de respetar siempre, ¿no? Pero la naturaleza del microservicio, por diseño, hace que nos obliga a que resuelva una cosa y que la resuelva bien. También cumplen con el principio de open for extension and close for modification. Un microservicio, claro que lo pueden extender, ¿no? Pueden tener otro microservicio que invoque la funcionalidad del primero y le añada cosas, pero no lo van a poder modificar porque pues, el microservicio ya existe y ya está desplegado y demás. Entonces, qué bueno que se puedan extender y qué bueno que no se puedan modificar, ¿no? Estos son dos principios de una serie de cinco que son los principios SOLID. El primero es Single Responsibility y la es Open for Extension and Closed for Modification. El tercer punto que nos ofrece como beneficio el uso de los microservicios es la facilidad del mantenimiento de un sistema que emplea microservicios. ¿Por qué? Porque un sistema así es mucho más fácil de mantener que lo que sería un sistema totalmente monolítico. Y eso quizás sea difícil de probar, pero sí es muy evidente. Un sistema que es monolítico está revuelto, está interconectado todo contra todo y mueven algo y hacen que lo demás deje de funcionar. Cuando ustedes tienen microservicios y cada uno de ellos es independiente, es factible darle mantenimiento a uno de esos microservicios y la probabilidad de que eso afecte a todo el ecosistema es menor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la mantenibilidad de un sistema que emplea microservicios sí es mayor que la que se observa en el mismo sistema que solamente se desarrolló como un monolito, ¿no? Como tercer punto, cada microservicio puede ser desarrollado en el lenguaje que más favorezca a su lógica de negocio. ¿A qué me refiero con esto? A que a lo mejor yo necesito un microservicio que haga un uso extensivo de cálculos y lo hago con R, ¿no? Pero a lo mejor necesito un sistema que sea extraordinariamente eficaz en el uso de recursos del sistema y lo hago en C++, ¿no? Y a lo mejor necesito un microservicio que requiera una lógica muy compleja de negocio y para ello yo me acoplo muy bien con Java, pues lo hago en Java, ¿no? O a lo mejor necesito un microservicio que levante muy rápido y que haga algo simple pero bien y lo hago en Node.js, ¿no? Entonces, yo tengo la ventaja de poder utilizar el lenguaje que más favorezca a mi lógica de negocio, ¿no? Y no va a haber afectaciones al ecosistema que lo rodea, porque en realidad yo ya sé que los microservicios se van a comunicar a través de un lenguaje agnóstico de cualquier otro lenguaje, como es el JSON, ¿no? El JSON, que es
JavaScript Object Notation es básicamente neutral ante C++, ante Java, ante Python, y es una forma muy natural y muy adecuada de comunicación. Tiene el problema de marshalling y on-marshalling, porque evidentemente lo que en cierto momento es una clase se tiene que convertir en JSON para poder ser transmitido, si es que es la estrategia que yo elegí. Y cuando se recibe ese JSON, tiene que volver a ser de convertido a binario para trabajarlo ya como una clase, si mi cliente también es Java, ¿no? Entonces, sí es un problema pequeño la utilización del JSON, pero eso no le quita su característica de ser microservicio. Yo podría tener un microservicio que en vez de usar un protocolo de texto como es el JSON, utilice un protocolo binario, ¿no? Yo podría tener microservicios desarrollados con gRPC, que es un protocolo de Google que transmite datos binarios y que en conjunto no deja de ser un microservicio. Nada más cambió el medio, bueno, más bien cambió la interfaz a través de la cual yo comunico la información, ¿no? Otro punto es que facilitan la implementación de despliegues canarios. Los despliegues canarios son los despliegues que se hacen poco a poco. Y en el momento en el que son útiles porque en el momento en el que se detecta alguna problemática en esa propagación del despliegue, se puede detener el despliegue, corregir el problema y luego continuar con él, ¿no? Se llaman canarios por una cuestión minera de hace siglos, va a ser como un siglo, muy curiosa, pero en otro momento se las contaré. También incrementan uno de los grandes beneficios de la utilización de los microservicios es que incrementan la reutilización de ellos. Entonces, si yo tengo ya un servicio que es un login federado, que me proporciona no sé, un JSON Web Token que utilizan mis clientes para ingresar a diversos sistemas, bueno, pues aprovecho la oportunidad que me da este servicio global y mm, mm, puedo tener, por ejemplo, un single sign-on, ¿no? Porque el JWT que, no sé, me dio mi servicio, es también verificado por mi mismo servicio en otro aplicativo, ¿no? Por decir algo. Entonces, definitivamente un microservicio, por ejemplo, el microservicio para subir fotos, ¿no? Puede ser reutilizado en muchos aplicativos prácticamente sin modificación alguna, porque ya es un microservicio que está vivo, ¿no? Y que está expuesto. Otro punto es que proporcionan medios que facilitan la autenticación y la autorización de usuarios de manera global, con un mayor control y además con mucha más granularidad. ¿A qué me refiero? A que, pues, como yo ya tengo muchos microservicios, yo puedo establecer reglas de acceso e invocación para cada uno de ellos, si lo deseo, ¿no? O establecer reglas para conjuntos de microservicios y decir, a ver, estos 6 o 10 o 15 o 30 microservicios van a poder ser invocados o usados o reutilizados por estos roles, ¿no? Entonces, tener esa granularidad de microservicios nos da esa facilidad, ¿no? De poder decir, estos 5 están restringidos, estos están abiertos a todo el público, de una manera más natural, de una manera más orgánica que cuando todo está mezclado entre sí, ¿no? Y por último, no es que sean estos los únicos beneficios, son algunos beneficios que yo consideré importantes, pero hay muchos más. Entonces, al no tener el tiempo ni la extensión para ponerlos todos, digo que el último que me parece interesante es que hacen posible y facilitan la alta disponibilidad y la escalabilidad horizontal dinámica. O sea, yo puedo tener un microservicio clonado muchas veces, eso es que sea escalable horizontalmente, ¿no?
Y digo que es dinámico porque yo podría desescalar ese crecimiento cuando mi carga sea menor, ¿no? Entonces, cuando yo tengo muy poquita carga, voy a tener pocos clones de mi servicio, y cuando yo tengo mucha carga, escalo horizontalmente de manera dinámica en tiempo real y entonces atiendo más peticiones, ¿no? Además de que me permite atender más peticiones, pues evidentemente me obtengo una alta disponibilidad, porque si uno o dos de esos clones se mueren, siguen funcionando los otros 10 o 20, que además pueden estar distribuidos geográficamente, pero eso es hasta que veamos la nube, ¿de acuerdo? Ahorita solamente les digo que estos son algunos beneficios. Ah, y claro, hay alguna contra, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que pagar por todo esto. Y puse 4 desafíos, ¿no? A los que nos tenemos que enfrentar cuando nosotros tenemos una arquitectura de microservicios. El primero es que la gestión de un número grande de entidades, sean o no microservicios, representa un desafío, ya que involucra de una u otra manera la capacidad para determinar el estado de cada entidad. ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Estará en un estado tipo zombie, que sí existe? O sea, ni vivo ni muerto. ¿Cómo quito un microservicio del sistema? A lo mejor está clonado muchas veces, entonces tengo que quitar cada una de sus réplicas, ¿no? La relación e interacción entre cada uno de estas entidades o de estos microservicios es un desafío, ¿no? ¿Quién le puede hablar a quién y cuándo y cómo, ¿no? El nivel de acceso y el nivel de resiliencia individual y grupal también lo son, ¿no? Y esto es porque una entidad o un microservicio puede influenciar el comportamiento de otros, ¿no? Y podríamos tener un efecto dominó, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no son triviales, no se resuelven de una manera simple y pues representan un desafío, ¿no? Otro punto es la complejidad en la depuración de defectos, porque se incrementa mucho, de hecho se incrementa exponencialmente. Cuando ustedes tienen un sistema que está distribuido en muchos pedacitos y además cada pedacito está clonado muchas veces, es común que un defecto sea muy difícil de encontrarlo de manera inmediata. Entonces, depurar un gran sistema hecho de microservicios puede ser un desafío. Otro es la observabilidad y el monitoreo de las transacciones, porque se hace más compleja. Antes teníamos un solo log de transacciones en donde se estaba guardando la última operación que ocurrió, y ahora tenemos cientos de logs de transacciones que tenemos que consolidar para tener una visión global, una observabilidad completa del sistema, y eso representa un desafío. Y por último, la autorización para que un microservicio pueda invocar a otro podría convertirse en un desafío si no se posee un mecanismo de gobernabilidad eficaz que permita definir ese tipo de interacciones de una manera ágil y práctica. Me refiero a que, pues, qué bueno que tenemos muchos pedacitos y qué bueno que sé que los puedo controlar independientemente. Sé que puedo controlar el acceso a ellos de manera independiente, pero el proceso de gestión para ese control es el que podría ser un problema, ¿no? Requeriríamos de software, que sí lo hay, que me permita asignar permisos, roles, uh, eh, en fin, sí, autorización a otros servicios para poder utilizar a los primeros, ¿no? Entonces, eso podría ser un desafío, ¿no? Bueno, ahora el tercer punto que les quiero hablar, como que ya les dije que era una arquitectura, ¿no? Ya les dije que era un microservicio, sus beneficios y sus contras, o no contras, solo desafíos. Y ahora el tercer punto, que es independiente de los otros dos, pero lo vamos a unir, es la nube. Ese concepto que para muchas personas
es algo abstracto, ¿no? Pueden llegar a creer que algunos de sus datos están cerca de alguna nube, y eso no es verdad, ¿no? Eh, una nube, el término nube, realmente abstrae el concepto de un proveedor de servicios de cómputo que oferta recursos tecnológicos como disco duro, como procesadores, ¿no? Como IPs, ¿no? Y le pertenecen. O sea, estos recursos son de ese proveedor, ¿no? Y están alojados en sus instalaciones, pero los tiene como recursos as a service, como un servicio. ¿Qué ocurre? Pues que básicamente renta la capacidad de cómputo y almacenamiento por el tiempo que el cliente lo requiera, ¿no? Entonces, esta idea de tener toda una infraestructura de recursos tecnológicos que rento por tiempo y por consumo, pues para algunas compañías ha resultado ser muy buena, ¿no? Eh, Miren, este esquema de renta por consumo por tiempo tiene muchos beneficios, pero yo puse 5 que me parecen importantes, ¿no? Tal vez pueda hacer la lista de 100, estoy casi seguro, pero me gustaría mencionar estos 5 porque son muy relevantes. El primero es que solo se paga por lo que se usa en un esquema elástico. ¿A qué me refiero con elástico? A que hoy yo puedo tener 5 servidores prendidos y mañana 2 y pasado 100. Y yo solamente voy a pagar por los servidores que prendí. Eso está muy bien. Lo segundo es que las actualizaciones de hardware y el mantenimiento de la infraestructura corren por cuenta del proveedor, ¿de acuerdo? Antes, cuando todavía la nube no estaba de moda, las compañías como los bancos, las aseguradoras, tenían que tener sus propios servidores y sufrían de obsolescencia. A los 5 o 6 años tenían que cambiar toda su planta de hardware y eso costaba mucho dinero y resultaba en problemáticas de operación. La nube les quita ese problema porque el hardware y el mantenimiento de esa infraestructura corre por cuenta del proveedor. Entonces, es probable que hoy estén corriendo sus servicios en una máquina que mañana ya fue actualizada y no se van a dar cuenta de ello. Su software va a seguir corriendo igual de bien, porque esa no es responsabilidad de quien compra, de quien pide el servicio, es responsabilidad del proveedor. Ese es el segundo punto importante. El tercero es que en la nube, la disponibilidad y la continuidad del servicio eh, está asegurada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ah, con un proveedor de servicios de nube, toda la cuestión de energía eléctrica y conexión a Internet es un tema distribuido. El proveedor va a tener un data center en Nueva York y el otro lo va a tener en Florida y el otro lo va a tener en Texas y el otro lo va a tener en California. Entonces, cada uno de estos data centers internamente es un backup del otro. Uno como cliente nunca se va a dar cuenta si uno tiene distribuidos microservicios en distintas regiones. Nuestra plataforma siempre va a estar funcionando y de eso no nos tenemos que preocupar nosotros, ¿no? En cambio, si tuviéramos todos nuestros servidores en un data center en el centro de la Ciudad de México y hay un temblor, pues se podría afectar este data center y entonces tendríamos que tener toda nuestra infraestructura, pagar el doble para tener otro data center en Nuevo León, ¿no? Y pagar el costo de la obsolescencia por duplicado. Eso no ocurre en la nube. Y por último, una nube siempre ofrece servicios adicionales, obvio con costos adicionales, que son de soporte, como resguardo de información, respaldo de la misma, ¿no? O integración con herramientas totalmente gestionadas por el proveedor, como un Kubernetes que se los renta por tiempo
y consumo, o un Kafka o un Redis, una base de datos MySQL que ya está en un clúster, o una base de datos Aurora, ¿no? O el equivalente a Kafka, que es un Kinesis. Y bueno, actualmente hay un montón de proveedores en la nube que son muy reconocidos. Lo vimos en la lámina anterior, ¿no? Eran el Azure, que es de Microsoft, AWS, que es de Amazon, DigitalOcean, que fue un pionero, eh, Google Cloud, está Oracle Cloud, ¿no? Entonces hay un montón de nubes, varían en ofertas y en precios, ¿no? Yo en particular utilizo AWS y no es comercial para AWS. Ahora, si unimos todo, vamos a tener algo muy bonito. Evidentemente, una arquitectura, un microservicio y una nube son conceptos que pueden existir de manera independiente. O sea, no es verdad que yo para tener un microservicio tenga que tenerlo en una nube, ni es verdad que para que yo tenga una nube tenga que tener a fuerza una arquitectura. Sería bueno, ¿no? Y de hecho, si yo tengo una arquitectura de microservicios en la nube, eso va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, como dije aquí, la fusión de tecnologías, herramientas y prácticas, el tener una arquitectura es una práctica, ¿no? El tener un microservicio es una tecnología, el tener una nube es una herramienta. Entonces, la fusión de estas tecnologías, herramientas y prácticas de organización permite la generación de soluciones con un radio de costo-beneficio que es muy atractivo para las organizaciones que deciden adoptar este esquema compuesto, ¿no? En las siguientes diapositivas vamos a ver implicaciones positivas de esta fusión tecnológica y por último, faltan 2 diapositivas para que yo termine, veremos algunos desafíos de esta fusión, ¿sale? En beneficios, bueno, pues tenemos que podemos escalar y desescalar dinámicamente microservicios en función del nivel de demanda que se tenga al momento dado. De lo anterior se traduce pues en un uso muy eficiente de recursos, como dirían los gringos, as needed, ¿no? Y entonces, esto se traduce a su vez en un costo de operación muy optimizado. Ahí está un gran beneficio de la nube. Otro es que garantizan que la operación no se va a ver interrumpida por fallos en la energía eléctrica o la red de Internet. Sus microservicios, organizados gracias a una arquitectura, van a estar siempre disponibles, ¿no? La otra es que liberan al cliente a quien está contratando los servicios de la nube de una actualización de la infraestructura y el hardware, ¿no? Y permiten migrar la infraestructura de microservicios a otra localización de una manera prácticamente transparente. O sea, si no utilizamos, si no nos colgamos de funcionalidades que solamente provee una nube, podríamos de una manera muy transparente movernos de nube en nube solamente por el hecho de tener una arquitectura de microservicios. Otro punto es que facilitan mucho, una arquitectura de microservicios en la nube facilita mucho el desarrollo en paralelo de componentes independientes en un ecosistema de equipos de desarrollo distribuidos, ¿no? Podemos tener un equipo, por ejemplo, en África, otro equipo en Europa y otro equipo en Sudamérica. Y cada uno de estos equipos pueden estar desplegando sus pruebas a la nube y tener yo toda mi plataforma de pruebas en la nube, ¿no? Y por último, bueno, no por último, hay muchos beneficios, pero el último más importante que yo quería mencionar es que una arquitectura de microservicios en la nube promueve la reutilización de servicios que ya se encuentran desplegados en la nube, como por ejemplo el servicio de autenticación y autorización federada, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? A lo mejor, no sé, estoy inventando un servicio de mensajería, ¿no? Que mande correos electrónicos o mensajes SMS, puede ser un servicio independiente a cualquier aplicativo, ¿no? Y requerido por muchos aplicativos.
Y por último, pues obvio, hay algunos desafíos mencionados comúnmente cuando se tiene este tipo de arquitecturas de microservicios en la nube. Por ejemplo, hay quien tiene ciertos complaints acerca de si los datos viven fuera de las instalaciones del cliente. Eh, Hace tiempo los bancos no querían que sus servicios corrieran en la nube porque eso implicaba de cierta manera alguna vulnerabilidad o que sus datos vivieran en la nube. La verdad, la realidad es que ya hay bancos que viven totalmente en la nube, se conocen como neobancos. Son bancos que no tienen sucursales, ni cajeros, ni nada. Se cuelgan de las infraestructuras de otros bancos pagándoles una tarifa, pero todo su operación es en la nube, al 100%. Entonces, eso de que los datos viven fuera de las instalaciones del cliente, yo no lo consideraría como algo negativo, pero muchas personas no les agrada la idea, ¿no? El segundo punto es que si el cliente no se preocupa por la seguridad, la nube tampoco lo hará. O sea, la nube no fue inventada como un candado de seguridad para algo. La nube es una herramienta que podamos utilizar bien o mal y depende de nosotros cómo la vamos a emplear. Si yo levanto una base de datos en la nube y al usuario root le pongo password root y abro el puerto 3306 porque es una base de datos MySQL, estoy totalmente seguro que en 15 minutos voy a tener 500,000 de ataques chinos y me van a llenar mi base de datos de basura y voy a tener que pagar miles de dólares por espacio utilizado en la nube. Y no por eso le voy a echar la culpa a la nube, ¿no? Si el cliente no se preocupa por la seguridad, el cliente no va a tener seguridad, porque la nube no se lo va a dar de a gratis. Otro punto es que la nube genera una fuerte dependencia al proveedor. Por ejemplo, yo estoy casado con AWS porque AWS me da cosas que me parecieron interesantes, bonitas, y ya me quedé con ellas. Y cuando me quiero cambiar al Google Cloud, resulta que el Google Cloud no me las ofrece. Y entonces, pues, se generó cierta adicción a, a una nube y eso no sé si sea bueno o sea malo, pero sí es un desafío, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero tener una plataforma que sea muy portable, ¿no? Pues el haberme colgado de características que solamente provee una nube reduce mi capacidad de portabilidad. Y bueno, pues ese sería otro desafío. Eh, Me eché la hora entera, espero que no les haya parecido demasiado pesado y de todas formas voy a dar 15 minutos para preguntas y respuestas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, Gustavo, muchas gracias. Bastante interesante todo este tema y pues bueno, por demás decir que es algo que se está usando y que de cierta manera todos nos vemos involucrados, ¿no? De hecho, comentaré a la audiencia que recientemente me llamó mucho la atención lo que dices de la seguridad, porque dices que si uno no se preocupa, la nube no, así de repente un día me amanecí y me dijeron que me llegó un mensaje de la tarjeta que se debía o que se tenía que pagar $50,000, ¿no? De un tema ahí de Amazon. Y dije, pues cómo $50,000 de qué? Y justamente es un tema relacionado con la seguridad. Entonces, sí, tienes razón, así es, hay que tener cuidado, hay que aprender y creo que pues estos temas son relevantes por eso. Entonces, bueno, pues yo les diría, si tienen preguntas, pues levanten la mano. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién tiene alguna duda? Aprovechen que está aquí Gustavo. Este, con todo ese conocimiento que tiene al respecto. Entonces, pues adelante, abro micrófonos. Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién se anima? ¿O todo está claro? Ah, ahí hay una mano. A ver, no veo de quién. Mía, buenas noches. ¿Puedo preguntar? Claro, adelante. Mi pregunta va enfocado a los microservicios que comenta. Bueno, me llamó mucho la atención. He trabajado con microservicios
pero ahorita algo que comentó y me pareció interesante y quisiera preguntarle cómo se puede resolver es lo de la base de datos. Decía, yo puedo tener muchos microservicios, pero más bien estoy haciendo, si tengo la base junta, la base de datos junta, entonces estoy haciendo un monolítico distribuido. Entonces, en mi caso, creo que he trabajado eso. Mi pregunta sería, entonces, ¿qué nos recomienda para cada microservicio? Porque sabemos muy bien que muchos procesos están relacionados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación para que cada microservicio tuviera su propia información y no dependiera, pero a la vez, pues sí estuviera íntegra la información? Sí, lo mencioné brevemente durante la exposición y es que cada microservicio va a ser dueño de sus datos y cada vez que otro microservicio necesite modificar o agregar datos, en vez de ir a la base directamente, se lo va a pedir al microservicio y este es el que va a hacer la gestión. Entonces, en vez de leer la tabla, lo que le pido al servicio es la lectura del dato que evidentemente está exponiendo a través de un endpoint. Y si quiero guardar mi nombre, pero yo no soy dueño del microservicio de datos personales, yo le pido al endpoint del microservicio de datos personales que guarde mis datos. Ahora bien, si existe la posibilidad de que alguien acceda a las tablas por fuera, eso va a ser un gran riesgo porque como no puedo establecer integridad referencial entre dos bases de datos que a lo mejor ni siquiera son del mismo tipo, pues voy a empezar a tener IDs de usuario en un lado que no existen en otro y no voy a tener llaves foráneas que me garanticen esa integridad. Entonces, no es recomendable que los datos sean accedidos más que por el microservicio. El microservicio va a ser un encapsulador de esos datos. Nadie va a poder acceder a ellos. Entonces, cuando otro microservicio necesite un ID, lo va a sacar del microservicio que tiene los IDs, que los posee, que sabe que son congruentes, que sabe que son íntegros y se los va a entregar. Entonces, de esa manera, vamos a mantener una consistencia eventual. Si buscas en internet el concepto de eventual consistency, va a dejarte más claro lo que estoy diciendo, pero la idea es esa. Los microservicios encapsulan a sus datos, encapsulan a su mini base de datos, que normalmente tiene 3, 4, 5, 6 tablas, no 90 o 200 tablas como ocurría en el pasado. Y eso asegura, de cierta manera, una integridad sintética o más bien una eventual consistency. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, 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 la primera parte sí la escuché, creo que igual me queda claro que él tiene que hacer sus actualizaciones, bueno, ser dueño, pero ahorita ya me queda más claro que entonces yo puedo tener, cada microservicio pudiera tener su propia base de datos con IDs, pero no tendríamos los foreign keys, ¿no? Que estamos acostumbrados para mantener esa consistencia, sino el microservicio se encargaría de mantener esa integridad de información con los IDs. Sí, efectivamente, el microservicio internamente no va a permitir borrar algo que no exista. O sea, si le dices bórrame el ID 900 y no existe, pues te va a dar error, ¿no? Te va a decir, pues ese no está, ¿no? O si le dices O bórrame, insertar. no sé, imagínate que el microservicio de login tiene la tabla de usuarios y la tabla de, ¿qué te podría decir? La tabla de usuarios y la tabla de roles, ¿no? Por decir algo. Y tú de Ajá, buen repente, ejemplo. y tú de repente le dices, oye, pues tú tienes dos tablas, quiero borrar el rol número 50, ¿no? Pues el microservicio te va a decir, yo no puedo borrar ese rol porque tengo un montón de usuarios ligados a él, ¿no? Y te va a dar un error, te va a contestar que eso no lo puede hacer. Claro que si tú le metes mano por atrás a la base de datos y la cambias y le borras un rol, pues ya vas a descuadrar todo y como no hay llaves foráneas ni hacia otros lados, pues tú en otro lado vas a poder decir que tienes el rol 80, siendo que el microservicio solamente tenía 3 roles, ¿no?
pero es porque tú metiste mano por atrás. En realidad, el microservicio que ahorita dice que hay un rol número 80, nunca, le llegó ese 80 por otro lado, no se lo dio el microservicio que De los sabía roles. qué roles Ajá. tenía, ¿no? Entonces está prohibido tocar Ok. los datos fuera de la cápsula del microservicio. Y ya, tan tan. Sí, sí, agradezco mucho. Ya me queda muy claro. Muchas gracias. Sí, por nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, alguien con la letra J levantó la mano amarilla. A Es ver. José A. Pino. Hola, buenas noches, Gustavo. Fiel seguidor en Twitter de tu Ah, trabajo. muchas gracias. Oye, tengo una duda. Estamos hablando de microservicios. Eventualmente voy a tener que hacer una comunicación entre ellos, entre microservicios. He leído, me he documentado un poco, pero vaya, tengo la duda por ejemplo, cuándo utilizarlo o recomendaciones de cuándo utilizar, por ejemplo, REST o cuándo utilizar gRPC. Pues es muy fácil. Mira, cada protocolo fue inventado para algo muy particular, muy concreto, ¿no? Por ejemplo, gRPC es una manera de comunicación binaria. O sea, los datos viajan de manera binaria. Necesitas tú crear un cliente, o sea, tiene que haber un cliente gRPC y la comunicación es rapidísima, ¿no? Cuando utilizas REST, normalmente el dato viaja como JSON o como XML. Y eso implica un overhead en términos de serialización y deserialización. Entonces, eso cuesta, eso tiene un costo en términos de tiempo. La pregunta aquí sería, ¿cómo son tus clientes? ¿Quieren una respuesta inmediata? ¿No les importa que sea binaria? Pues utiliza gRPC, ¿no? Son clientes web, pues no puedes utilizar gRPC porque los browsers no entienden el protocolo gRPC, ¿no? Entienden XML y entienden JSON. ¿Y Y cuál es vas a utilizar? independiente del lenguaje de programación? Totalmente, totalmente. Tú puedes hacer un microservicio en Python que exponga JSON, o puedes hacer un servicio en C++, un servicio REST en C++ que exponga XML. O sea, el lenguaje que hay atrás no tiene nada que ver con el protocolo de comunicación ni con el medio de transporte. Así que para responder tu pregunta, yo te diría que lo que hay que hacer es hacer un análisis de tus necesidades y en función de ello, elegir el protocolo y el medio de intercambio de información correspondiente. Ok, sí, me responde mi pregunta. Otra, si me la permites, por ejemplo, tocabas el tema de roles de usuarios. Por ejemplo, yo tengo un microservicio, llámese de autenticación o de central de identidades, ¿no? Por ejemplo, yo cuando necesite hacer una petición a un microservicio, la validación, por ejemplo, de usuario, hipotéticamente lo trabajo con JWT, ¿confío en el token o en cada petición tendría que validar, por ejemplo, que la sesión esté iniciada o que sea válido? ¿O cómo lo haría? Porque No, dado mira, caso, no. el servicio que estoy Los tomando. servicios tienen una característica que no puse en las diapositivas porque pues, eran muchas, ¿no? Y una de ellas es que son sin estado. O sea, tú no tienes manera de guardar el estado en el servidor como ocurría con los JSPs. Los microservicios son stateless. Entonces, tú tienes obligatoriamente que eh, garantizar la autenticidad de tu petición cada vez que requieres hacer algo sensible, como guardar un dato tuyo, como borrar un dato tuyo. Y entonces para eso utilizas un boletito que se llama JWT, que tiene una vida corta de 10, 15 minutos y que es generado solamente cuando pusiste tu usuario y tu password. Entonces, tu usuario y tu password viajaron una sola vez al servidor y si fueron correctos, el servidor te generó un JWT que es imposible de modificar. Trae un hash que es como un SHA-256, que además viene salteado con una palabra ahí clave, con una palabra secreta. Y entonces
eso provoca una especie de firma. O sea, tú cuando le sacas un SHA-256 a una palabra a la cual le añadiste una palabra secreta, pues te genera un hash que es infalsificable porque pues, nadie conoce esa palabra secreta. Pero tú sí podrías autenticar al JWT porque cuando te mandan un password, tú le añades esa palabra secreta, le aplicas el SHA-256 y si coincide con el que tienes, pues quiere decir que es auténtico. Entonces, tú en un ecosistema de microservicios, pues puedes utilizar muchos frameworks como Spring Security, etcétera, pero al final de cuentas lo que estás haciendo es autenticándote vía un token, o sea, vía una cadena de texto infalsificable que mandas en cada petición sensible. Y ya, ¿no? De hecho, ese es el principio que tiene, por ejemplo, un Identity Manager como Keycloak. Keycloak te genera un JWT que pues, no estás viendo, pero claro que lo genera y valida el tiempo en el que expira. Y cuando está a punto de expirar, te lo regenera con base en otro token de regeneración. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, definitivamente necesitas estar validando cada petición sensible con un token visto desde una perspectiva muy simplista, ¿no? Ese sería lo que hay que hacer. Pero técnicamente, si me roban por cualquier cosa, me roban el token, aunque yo cierre sesión, el token sigue siendo válido, ¿no? Sí, eso es cierto. Y técnicamente si te roban tu password también, ¿no? Es verdad. Entonces, técnicamente siempre es posible hackear a alguien, ¿no? Si te roban el token, pues mientras él esté vivo, pueden hacer lo que quieran. Pero mi pregunta es, si te roban el password, ¿no? Pueden volver a generar otro token, de hecho, es peor. Entonces, tú lo que puedes hacer es, eh, pues, tener una comunicación segura. Tu token va a viajar por HTTPS, ¿no? Entonces, como es un HTTPS, viajas por un canal SSL, ¿no? Entonces, va seguro el token. Y claro, si cometes el error de buscar en tu browser cuál es el token y copiarlo y publicarlo en Internet, pues durante los 15 minutos que ese token sea válido, te van a hackear, porque realmente no hay manera tendrías que guardar el token en una base de datos y decir, este token se lo acabo de entregar a alguien hace 8 minutos y es válido, ¿no? Y para hacerlo inválido tendrías que ir a la base de datos y ponerle una banderita de inválido y cada vez que estés checando el token, ir a la base de datos a ver si no ha sido invalidado o no. Y eso no es muy eficiente, que digamos, ¿no? Más bien lo que sí es eficiente es, te voy a dar un token que va a ser válido por 15 minutos y cuídalo bien a través de un canal SSL, o sea, con una comunicación HTTPS. Muy bien. Gracias, Gustavo. Como siempre, siempre resolviendo mis dudas. Un placer. Ahora Sergio Sergio Ronca. Ronces. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Excelente exposición. La duda que quiero plantearte, Gustavo, es, entiendo claramente el concepto de los microservicios y sus propias bases de datos de manera independiente, justamente para cumplir esa dinámica, pero ¿qué pasa o cómo se debería resolver el tema de reporteo, por ejemplo? Y estoy pensando en una aplicación naturalmente transaccional, donde tú tienes un tema de catálogos, tienes un tema de tablas, entidades base importantes, productos, no sé, lo que sea. Pero al final imaginemos que cada contexto tiene su propio microservicio y la pregunta es si las bases están separadas y el servicio o el microservicio es el que me va a proveer el acceso, incluso de solo lectura, desde luego, ¿cómo resolveríamos un reporte que demanda acceso a diversos servicios y conjuntarlos
y mostrarlos ya sea en un reporte o en una pantalla. Es decir, tendríamos que trabajar con una app o un reporte orquestador de microservicios que, aparte de obtener el dato, lo tenga que trabajar, filtrar, etcétera. ¿Cómo se resolvería ese tipo de necesidad? Esa es la duda que quiero plantearte. Y si le queremos agregar un poquito más de complejidad, que esas bases de datos o microservicios fueran, por ejemplo, MongoDB, ¿no? Una base no SQL. Entonces, si fuera un SQL, normalmente lo que harías es un query medianamente o altamente complejo, que lo avientas y te sale el reporte casi directo. Pero si hablamos de bases de datos separadas y aparte, como bien dijiste, cada base pudiera estar en un formato distinto, SQL o no SQL, ¿cómo sería una posible solución? Esa es la duda que a mí me queda en lo personal. Te agradezco la respuesta, gracias. Sí, Sergio. Mira, para empezar, cuando tú estás en una arquitectura de microservicios, no deberías de pensar en la base de datos, deberías de pensar en la interfase del servicio. Entonces, un servicio me va a responder, por ejemplo, un formato JSON con independencia total de si provino de una base de datos relacional o una no SQL. Y otro servicio me va a responder también JSON con independencia total de si provenía de un documento de texto o provenía de una base de datos relacional. Así que al final de cuentas, con independencia total de las bases de datos, yo tengo puras respuestas JSON y no me importa de dónde provienen. Yo podría tener un microservicio que efectivamente es un facade. ¿Conoces el patrón facade? Es una fachada que te da la entrada hacia N subservicios, los cuales te proveen información muy cruda. Por ejemplo, tú pides los datos de vuelos, ¿no? Y cuando obtienes los 300 vuelos que hay, para cada uno de esos vuelos mandas pedir al microservicio de pasajeros, por decir algo, ¿no? Y entonces obtienes a los pasajeros de los 300 vuelos y luego el microservicio principal, el que me está mandando llamar, hace filtros, separa hombres de mujeres y ahora manda pedir los RFCs de los hombres al microservicio de Renapo, ¿no? Y entonces para resolver un problema de reporteo, lo que tú tienes que hacer es pedir datos parciales, ¿no? E ir resolviendo poco a poco tu reporte, ¿no? Y entonces concentrarlo en un microservicio central que no solamente consolida, sino que calcula y computa lo que los otros no pueden hacer y entonces ya te presenta un reporte consolidado. Muy bien, digo, me queda claro y entiendo tu respuesta, gracias. ¿Y qué pasaría en este mismo contexto en una necesidad estadística? Ahí ya convendría crear una base aparte y explotarla por separado ya con todo lo que yo necesite, porque ya hablar de que estar consumiendo los microservicios para temas estadísticos, se me ocurre que ya puede haber un overhead, digo, si no me equivoco y no estoy diciendo algo incoherente, pues que pudiera estar afectando inclusive el performance de la aplicación operativa. No sé si es correcto lo que estoy Claro, diciendo. sí, ¿Cuál claro. sería la solución ahí? No, definitivamente ahí la solución es que si tú vas a sacar estadísticas de, no sé, 300 datos en particular, ¿no? Cada vez que tú guardes en la base de datos maestra en la que le pertenece al microservicio un dato, vas a tener un repositorio en donde vas a guardar esa información y que nadie la puede tocar. O sea, es una información que tú guardas, que no le pertenece en particular a ningún microservicio y simple y sencillamente de ahí sacas tus estadísticas ya por medios como batch o como sea, ¿no? Pero es una especie de espejo que nadie puede tocar más que los microservicios que hace cuenta, yo soy el microservicio de pagos, ¿no? Entonces, quiero las estadísticas de los pagos que pasan de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, cuando yo, que soy el dueño de esos datos, detecto un dato que pasa de un pago que pasa de 100,000 pesos, yo mando grabar a una base de datos de estadísticas ese dato y esa base de datos solo es tocada
por aquellos que microservicios que la rellenan de la información necesaria para sacar la estadística, ¿no? Yo haría eso. No estoy diciendo que es la mejor solución, pero creo que es factible. O sea, creo que es viable tener una especie de base de datos sombra que solamente es afectada para agregar datos, no para borrar, no para hacer update, sino para guardar datos que se consolidan a través de procesos ya independientes de estadísticos. Yo haría eso. Excelente, muchas gracias. Queda muy claro. Muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. No sé si haya algunas otras preguntas. Alguien que se anime. Digo, yo realmente con esta respuesta, Gustavo, me, me respondió o me respondiste a la pregunta que yo tenía, pero bueno, pues creo que fue afortunado con eso, ¿no? O sea, justo me preocupaba el overhead, pero pues creo que ya quedó claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, en ese sentido, Gustavo, muchas gracias. Te voy a pedir si me das oportunidad de compartir la pantalla para dar el informe de la siguiente plática y pues entregarte virtualmente tu diploma y con mucho gusto te lo hago llegar por correo también, pero bueno, pues ahorita para el cierre de la plática. Y no Sí, sé si ya, tú quieres dar algunas últimas palabras antes de que hagamos la presentación o algo. pues por favor síganme en Twitter. Este, Generalmente publico cuestiones técnicas. Muchas veces doy cursos y seminarios también gratuitos, que son largos, de 4 a 6 horas. Generalmente agarro los sábados y los doy de manera gratuita. Es solamente por el placer de compartir conocimiento y pues ya, ¿no? Traten de seguirme por favor en Twitter y gracias por su atención. Sería todo por mi parte, ya les compartí la pantalla. Perfecto. Comparto la pantalla, doy cierre y te pediría si te quedas un ratito y me gustaría platicar ahí contigo otros temas, pero pues ya al margen de esto. Entonces voy a compartir pantalla. Ah, no, dice otra cosa que no era compartir pantalla. Esta. Ahí está, ahí la ven, ya, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, bueno, pues muchas gracias al maestro Gustavo Arellano por esta interesante plática. Muchas felicidades. Creo que estuvo bastante interesante. Hubo preguntas muy interesantes que se hicieron al respecto y bueno, pues ojalá que también ahí en Twitter, pues los que no se animaron te hagan más preguntas. La siguiente plática que se tiene programada va a ser para el 30 de mayo. El 30 de mayo viene el doctor Miguel Ejecatl Morales Trujillo. Él es, así como Gustavo, como dice Hanna, voy a usar su palabra, hijos de Hanna, ¿no? En términos de que fueron alumnos. Y él actualmente tiene un puesto de profesor en Nueva Zelanda y nos va a venir a platicar de su experiencia, lo que ha aprendido de enseñar ingeniería de software por aquellos lugares. Entonces, el 30 de mayo estaríamos haciendo el otro seminario, aquellos que estén interesados. Esta plática pues, ya no va a ser mucho para el área técnica, sino más para el área académica, pero creo que igual de interesante conocer estas diferencias que se dan en distintos países. Por otro lado, recordarles que está el canal de Sisgi. Ya están, hasta ahorita están todos los videos de todas las pláticas que hemos dado, que se han impartido, las del año pasado y las que van en este. Vamos a empezar a procesar esta del maestro Gustavo y en breve estará también ahí disponible. Pero todas las otras están y yo lo que les diría es, pues al final del día, pues es como bien decía Gustavo, por el placer de compartir, creo que ahí hay un repositorio importante de información que creo que puede ser útil, ¿no? Y además, pues es gratis, entonces yo pienso que pudiera ser de utilidad tanto para la industria como para la academia, entonces pues ahí está a su disposición. Y
este sería el diploma, Gustavo. Yo te lo hago llegar. Normalmente la firma de la doctora María del Pilar Alonso, que es la coordinadora del Consejo Departamental, pues normalmente la mando en dos etapas o dos periodos al año, a los 6 meses y a los 12, o bueno, como a los 10, porque no damos los últimos 2 meses seminario, pero en cuanto esté completo te lo mando, mientras te mando el draft de aquí. Y bueno, Gracias. por mi parte es todo. Realmente les agradezco. A mí me gustó mucho la plática. Espero que haya sido así también para ustedes. Y esperemos poder seguir ofreciendo pláticas no solo en el ámbito académico o ámbito de investigación, sino también que puedan ser en el ámbito industrial, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de la ingeniería de software, que no necesariamente es un campo donde todo pueda ser teórico, sino al contrario, es un vínculo muy fuerte que se tiene con la industria. Y creo que el poder juntar en estos seminarios a parte de la academia y parte de la industria, pues es el objetivo que se busca, ¿no? Me falta todavía que se integren más alumnos y que quieran participar. En este año ya participaron 2 exalumnos presentando otros 2 temas, pero pues bueno, creo que falta todavía eso. Entonces, pues yo creo que nos estamos viendo para la otra. Espero poder verlos pronto. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Francisco. Que tengan una excelente noche. A ver, voy a dejar de grabar. Dejo de compartir. ¿Dónde dejo de grabar? Acá está.